En general, cuando se hacen investigaciones en la televisión, se trata de hacértela simple. Digo, si yo te muestro un tipo contando plata, vos ya pensás que hay corrupción. Si yo te muestro cajas fuertes llenas de plata, vos ya tenés una idea, ya tenés el oído un poquito más abierto para escuchar una denuncia de corrupción. Cuando uno te muestra una excavadora buscando guita en el sur, vos ya tenés dentro tuyo la idea de que en cualquier momento aparece la guita. Y por más que no aparezca, a vos te quedó ese mensaje, se trabaja sobre ese mensaje. Hubo un programa de televisión los domingos a la noche durante los últimos años que armó un equipo de psicólogos, sociólogos, antropólogos, para ver cómo te podía convencer de cualquier cosa que quisiera decir el conductor. Hay otra forma de hacer investigaciones que es encontrar las pruebas y mostrártelas. Por ejemplo, como hizo Iván Jagroski con la denuncia de Dólar Futuro, donde allá hay 5 imputados, todos tipos que están al ladito de Mauricio Macri. Hace poco, cuando supimos sobre Panama Papers, esta investigación internacional, al poco tiempo había primeros ministros que renunciaban, ¿sí? Otros que pedían perdón, ¿sí? Otros que fueron procesados. En Argentina prácticamente no se le dio bola, porque el cerco informativo los cubrió. Uno desde un principio pensaba, ¿para qué tenés una SA en un paraíso fiscal? Para evadir, para lavar dinero, ¿sí? Bueno, lo que te vamos a mostrar hoy es una investigación de Ezequiel Orlando que te muestra cómo el presidente Mauricio Macri usó esa sociedad anónima para eso, ¿no, Zeta? Así es, Roberto. ¿Te acuerdas de Fleck Trading? Claro, la primera, la que apareció en la investigación internacional. La que dijo el presidente que no operó. Así es. Básicamente, bueno. Sí. Esto que ves acá, estas cajas fuertes, sí, más o menos tienen 10 millones de dólares. Ajá. O sea, nosotros no tenemos 10 millones de dólares en el estudio, pero representan 10 millones de dólares. Ajá. ¿Qué es el dinero que Mauricio Macri movió desde las Bahamas hasta la Argentina? ¿A través de qué empresa? Fleck Trading. Ajá. Un dinero oculto, un dinero que no se vio. Dinero que jamás se comentó, digamos, Fleck Trading no operó de acuerdo al presidente. Bueno, nosotros acá tenemos esto que se ve acá, bueno, son 200 páginas de documentación, ¿sí? Documentación que muestran cómo hizo el presidente para mover 10 millones de dólares desde las Bahamas hasta la Argentina a través de Fleck Trading, justamente. Ajá. Lo que hizo el presidente fue un entramado societario muy, muy complejo, Roberto, muy complejo, para justamente traer ese dinero hasta acá. 10 millones de dólares sin cuentas bancarias, supuestamente con una empresa que no operó. Bueno, el secretismo... O sea, la respuesta del presidente fue, no operó, como él pensaba que no había forma de investigarlo, contestó eso. Es la mejor manera para no hablar de 10 millones de dólares, es un monto muy elevado, Roberto. Sí, de hecho fue la primera respuesta oficial frente a cuando se supo el tema de Panama Papers y Fleck Trading fue, bueno, esta es una cuenta que se abrió y que no operó, esa es una primera mentira, que ya lo hemos visto, que ahora va a explicar también un poco más Zeta, y que tampoco había cuentas, porque el tema de la cuenta, que no es lo mismo que la No es lo mismo la SA que una SA que tiene cuentas. Tal cual. Porque ya, si hay cuentas hay guita, y si hay guita escondida, o es evasión o es lavado. Tal cual, porque ahí hay dos cuestiones. A ver, una es si se evitó decir que efectivamente se movía dinero, y otra es el origen de ese dinero. Porque el lavado de activos no es solamente, los peores son narcotráfico y terrorismo, sino todo el tipo de lavado que tenga que ver con efectivamente manejar dinero gris y evasión tributaria. Exactamente. Vamos a empezar a ver cómo fue. Sí, exactamente. Bueno, tenemos varias justificaciones, ¿no? Para la cual la gente, digamos, diputados, funcionarios, distintas personas justifican la existencia de los offshore, ¿sí? A ver, nosotros hablamos con muchos especialistas, no nos limitamos a esta documentación, hablamos con muchos especialistas. Ninguna de las justificaciones se basa en argumentos lícitos, ¿sí? Todas las offshore, de acuerdo a los que nos comentaron, personas que saben del tema, todas las offshore se usan para actos fraudulentos, ¿sí? Nosotros tenemos incluso la agencia de noticias Telam. La agencia de noticias Telam usó varios argumentos, ¿cómo decir?, llamativos, ¿no? Sí, para justificar a las offshore. Acá es una nota del Destape, ¿no? Las 5 frases insólitas de Telam para justificar a las empresas offshore. Las familias utilizan la apertura de empresas offshore para planificar las sucesiones de manera menos costosa. Qué lindo, ¿sí? A ver, eso es ilegal. Sí. Es ilegal. Pero es menos costoso.
Es menos costoso porque es ilegal. Esa parte de la frase es cierta. Exactamente. Bueno, son cinco frases que dio Ajá. la agencia de noticias Telam, la agencia de noticias oficial estatal, no del gobierno, Sí. para justificar la existencia de offshore. ¿Por qué? Porque es muy importante para el gobierno que no se trate la existencia, el mero hecho de que existe un offshore no se trate de una ilegalidad. Bueno, Claro. acordate que en Europa, ¿sí? El ministro de Industria de España, el ex primer ministro de Islandia, no tuvieron... Renunciaron. No se pararon frente a la gente y dijeron... Claro. Bueno, es legal. Claro. No, la gente sabe que la mayoría de los casos, perdón, en todos los casos, se utilizan para Vamos a ver el actividades circuito, ilegales. vamos a explicarle a la gente qué es lo que hizo. Claro, ¿ok? porque lo principal de un paraíso fiscal es que muchas veces sirve para triangular entre un país, el paraíso fiscal, y el país de origen donde se pagan más impuestos. Cuéntenmelo Esto de es lo forma que yo lo entienda. Pasó acá. A ver, tenemos un diagrama societario, ¿sí? Es muy complejo. Mariano ahora lo va a mostrar. Nosotros lo vamos a hacer fácil. Esto es sencillo. A ver, Mauricio Macri, Franco Macri, los dos son los dueños de todas las empresas. Ajá. Hay una red muy grande de empresas de las cuales ellos dos son los dueños de todas. Sí. Todas las que participan. Nosotros hicimos una simplificación para mostrar las más importantes. Son Socma, Sociedad Anónima, Fleck Trading, que está en Bahamas. Socma es Argentina, ¿no? Sí. Y Owners do Brasil, que es brasileña. ¿sí? Sí. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Franco y Mauricio Macri crearon varias empresas, ¿sí? Sí. Socma, Sociedad Anónima y Socma Americana, Sociedad Anónima, para crear Owners do Brasil. Ajá. En un momento, Socma Americana decide irse Sí. y Fleck Trading le compra las acciones. Ujú. Es decir, ellos crearon muchas empresas, son Sí. todas de ellos, y hacen salidas y entradas de sus mismas empresas en distintos Entiendo, países entiendo. para mover dinero de distintos lugares. Esa es la parte más fácil en la que se puede ver, o la que ahora vamos a ver, cómo desde Socma, Socma significa Sociedad Macri, Sí, recordemos, así ¿no? Envían dinero a directamente las Bahamas, donde no se pagan tributos y más. Ahí es donde vamos a ver la triangulación que estudió muy bien Ezequiel. Y bueno, acá vemos un cuadro muy complicado, en realidad, que es más que nada para tener en cuenta lo complejo que tiene que ver esto de los paraísos fiscales, cómo se mueven de un lugar a otro, van al estilo mamushkas, ¿no? De que Sí. cáscaras que se dicen, y esto es lo que pasó. Pero lo más importante es lo que decía Zeta recién. Está Fleck Trading, está la compañía brasileña y está Socma, que es directamente Ahora, la todo de eso ellos. lo arman para que vos no puedas seguir el rastro. Así es. O Pero sea, la guita empieza en un lugar y termina allá abajo, lavada ya. el tema es dónde se da la operación Exacto. comercial. La operación comercial se da en un país, en este caso se dio en Brasil, Sí. ahora es lo que va a explicar Ezequiel, y pasa por Bahamas para que no pague esos impuestos. Toda esta documentación, que nosotros mañana la vamos a publicar en el destapeweb.com, toda esta documentación está, todas las pruebas de todas estas están, que son los documentos que vos Son estos documentos tenés que- en la mano. Exacto. Tómale un primer plano a la investigación, a los documentos que consiguió de la justicia Ezequiel. Bueno, ver, vamos hasta a- ahí armó todas esas SA. Es Tal muy cual. complejo esto, Roberto. Esto es lo que te comentaba recién. Es muy, muy complejo esto justamente para que no se pueda seguir la pista. ¿Cuál fue el problema de los Macri que operaron en países como Brasil, donde tienen que dejar registros? Fue por eso que se puede reconstruir todo esto. Ajá. Nosotros reconstruimos todo esto justamente porque fueron dejando migajas. Sí. A ver, Roberto, te comentábamos recién, Socma, Sociedad Anónima, y Socma Americana, Sociedad Anónima, son más o menos el mismo nombre, es Sí. confuso, ¿sí? Crearon Owners do Brasil para llevar pago fácil a Brasil. Sí. Hasta ahí Sí. es lo que sabíamos nosotros. Socma Americana no pone billetes en Owners do Brasil. ¿Qué pone? Una evaluación de acciones que tienen en una empresa autopartista, es esto, Ajá. ¿sí? Que dice que esas acciones valen 11 millones de reales. Sí. O sea, no pone 11 millones de reales, pone esto, Ujú. que dice, mira, acá me dicen que esto vale 11 millones de reales, yo lo pongo, ¿sí? Sí. Que eran casi 11 millones de dólares más o menos, un poco más de 10 millones de dólares en ese momento. Que era más o menos, era una etapa más Así o menos es. como la convertibilidad acá. Hasta O sea, ahí nada llamativo, En ¿no? vez de dinero en efectivo, pusieron un activo financiero que vale ese dinero. Así es. ¿ok? Algo normal, algo que se suele hacer, nada llamativo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, esto que dicen que vale 11 millones de reales, otro estudio contable hizo semanas después la misma evaluación, dice que esto vale 2 millones de reales. Ajá. Es decir, una empresa, un estudio contable dice esto vale 11 millones, otro dice no, vale 2. Ajá. 2 millones de reales. Claro.
A ver. ¿Y ahí por qué? A ver, lo que dice Macri es, él va con un estudio, dice esto vale 11 millones de dólares, Sí. o casi 11 millones de dólares, lo pone en Owners do Brasil como parte de la empresa por la que él respondía, pero hay otro estudio que dice, ojo, en realidad está poniendo una empresa como que sale 11 millones de dólares, como que vale 11 millones Ajá. de dólares, pero en realidad valía 2. Hay una diferencia contable muy importante, en realidad en lo que tenía que ver con la parte de los Macri, y justamente es ahí donde en esa diferencia se ve como lo que termina pasando es en realidad un lavado, porque no termina de explicar de dónde sale esa diferencia, Mauricio Macri, porque él responde como si fuesen 11 millones. Eso, a ver, en el lavado, para que entienda la gente, porque uno en realidad, en el lavado lo que pasa es que uno termina justificando de esa manera una acción que va por otro lado. Claro. Pero bueno, Hay una cantidad de dinero que quedó ahí dando vuelta que no se explica Tal y cual. ese es el dinero que se lava. tal cual. Exacto. No sería la primera vez que se infla, ¿sí? Un balance, un activo. No sería la primera vez que se infla un activo para justamente Y todo, eso ganar está, más dinero. y todo eso está documentado. todo esto está Digo, documentado. Si algún juez lo quiere tomar, Ezequiel Orlando tiene toda la documentación de cómo se armó todo este esquema societario, de que se hizo la transacción por 11 millones, pero en realidad era por 2 millones. Y hay 9 palos. Ahí ya tenés un primer indicio de que Macri había inflado este balance en 500%, ¿no? Sí. ¿Para qué lo hace? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Justamente, en realidad, A es ver. parte de la evasión. Sí. Bueno, a ver, entonces, SOCMA Americana y SOCMA Sociedad Anónima ponen papeles, Sí. crean una sociedad. ¿Qué pasa después? Aparece la famosa Flag Trading, ¿sí? Desde las Bahamas y le dice a SOCMA Americana, bueno, te compro esos papeles que vos decís que valen 11 millones Ajá. de reales. Entonces, le cambia sin una cuenta bancaria, ninguna cuenta corriente, ninguna caja de ahorros, le compra ese papel que dice 11 millones Sí. por 11 millones de reales. Ajá. ¿Cómo hace? Llevará todas estas cajas fuertes adentro de un avión, en bolsos. Son 10 bolsos grandes, Sí. o todas estas cajas fuertes. Ajá. Tendría que haberlas llevado en un avión. Bueno, le cambia por ese papel que te mostré recién todas estas cajas y les dice, mira, te doy esto a cambio del papel. Entonces, ese papel va a Bahamas, la empresa de Bahamas, Flag Trading, se queda con el papel y la empresa argentina se queda con 11 millones de reales, Ajá. que los trae después a la Argentina. Es decir, había 11 millones de reales en Bahamas, 10 millones de dólares, para que se entienda, Sí. en Bahamas, que terminaron en la Argentina, ¿sí? A cambio de un papel que decía que valía ese monto, pero valía menos en realidad. Hay que reconocer que los tipos al menos son sofisticados, ¿no? No, Es muy obvio. complejo. Estas estructuras contables que se terminan Sí. armando para esto, obviamente son muy difíciles de seguir y Sí. muchas veces hablamos esto de cuando se crearon. Bueno, por ejemplo, la primera sociedad en un paraíso fiscal que crean los Macri es Caguemulla en 1981, ni existía internet Sí, en esa época. claro. Ahí sí, obviamente, estaba mucho más fácil el tema de cómo evadir o no. Pero ahí tenés entonces como Flag Trading, esta empresa, sociedad en un paraíso fiscal, compra algo por un valor muy superior de lo que en realidad valía, se lo compra a ella misma, digamos, porque era parte de las mismas empresas Sí. del grupo Macri, y es así como empieza a Bahamas entrar, Bahamas, un lugar donde no se pagan impuestos, entrar en esta rueda. Entonces, lo que pasó fue, Macri creó un montón de sociedades, una en un paraíso fiscal que no se tienen datos, no había internet, fue esto todo en 1998, pasaron semanas entre una cosa y la otra. Sí. En 1998 creó un montón de sociedades, él tenía 10 millones de dólares en realidad en las Bahamas. Quién sabe cómo llegaron hasta ahí, porque la empresa no operó, de Sí. acuerdo a la información del presidente, pero nosotros tenemos acá la documentación que dice que todo ese dinero viajó hasta Brasil. Y bueno, de Brasil vino hasta acá, porque la empresa, cuando recibió todo ese dinero, salió de Owners of Brasil y volvió a la Argentina. Ajá. Es decir, todo ese dinero... O sea que el dinero hizo una triangulación. Todo ese De dinero, Argentina exacto. a Bahamas, de Bahamas a Brasil, de Brasil vuelve a Argentina lavado. ¿Para qué? ¿Para qué pasó todo eso? Bueno, lavado de dinero sería la explicación lógica, ¿no? Acá hay algo importante que siempre remarcamos, obviamente en todo el derecho existe la presunción de inocencia, Sí. pero acá, si bien existe la presunción de inocencia, se tiene que explicar de dónde salen esos fondos, ¿no? Uno tiene que explicar si tienen los fondos, está bien, uno puede pensar que es inocente, pero lo que tiene que decir es de dónde es para que se diga es inocente, si no, es lavado de dinero. Si yo te encuentro Claro. a vos con $500.000 de la nada, efectivamente vos tenés Es que decir es de el dónde caso sale. en que se da vuelta la prueba. Es Así decir, es. vos tenés que explicar qué pasó. Claro, ¿de dónde sacaste la
plata que no estaba declarada, aparte. Claro. ¿Y de dónde hay un movimiento tan grande de 11 millones de dólares de un paraíso fiscal a una empresa? Y ni que hablar que esto se está tallando hoy, porque ya lo hicimos otro día, de hablar que en realidad Macri mintió, porque dijo que nunca había existido esto ni siquiera. Así es. Pero eso es una cuestión más, si se quiere, político, moral. Pero acá está el detalle que nunca se había dado de cómo se armó la operación y de que hubo lavado. Así es. Que hubo una triangulación que es un lavado.